Nos lo va a presentar Esaú Rodríguez. Vamos a hablar un poquito de Esaú con calma, ¿no? Porque Esaú, nada más y nada menos que trabajo como CT Bagger, director de desarrollo en Wisdom Tree, ingeniero líder en Octopus Labs y varios empleos más. Entonces, él nos va a hablar. Pues se me fue la pantalla, qué horror. Espera, espera, que vuelvo de nuevo. Vale, él nos va a hablar de la noche que MySQL me tuvo en vilo. Así que nada, Esaú, adelante y que vaya todo bien. Bueno, gracias por la introducción, Sergio, y gracias por tenerme también. Vamos a ver si puedo compartir esto sin más problemas. Ahí, share. Espero que puedan ver mi pantalla ahora. Sí. Vale. Pues la batallita que les voy a contar es una batallita que curiosamente me pasó en mis tiempos de Octopus Labs, que es la empresa para la que trabaja ahora mismo Juan Ignacio. Así que Juan Ignacio, lo siento, y de verdad que lo siento, en fin. Eh, Básicamente yo entré en Octopus Labs como uno de los primeros ingenieros y cuando entré, eh, no teníamos muchos recursos para hacer las cosas bien. Entonces, en lugar de hacer microservicios, lo que hicimos fue micro base de datos. Teníamos la idea de que íbamos a necesitar microservicios más adelante, por motivos que luego explicaré, y entonces, pero no teníamos los recursos para hacer microservicios del principio, porque obviamente eso lleva un costo y es bastante más complicado que hacer una aplicación monolítica tradicional. Entonces lo que hicimos fue hacernos 4 bases de datos ahí en lugar de 4 microservicios y eso ayudaría a que no tuviésemos ningún tipo de join ni mezclas entre las bases de datos y teníamos las funcionalidades como muy definidas y vamos, teníamos el tema listo para que no pudiésemos hacer cosas que luego nos harían la vida más difícil, ¿no? Entonces eso la verdad que funcionó bien al principio hasta que, bueno, empezaron a surgir los otros servicios, ¿no? La idea del apps era que iba a haber un producto nuevo cada 3 o 4 meses. Y después de 3 o 4 meses, el segundo producto nació. Y entonces, claro, pues realmente era para lo que nos habíamos preparado y tuvimos que empezar a trabajar. La solución era realmente irnos a microservicios. Entonces teníamos que poner un pequeño servidor delante de cada base de datos que controlase únicamente el acceso a esa base de datos y entonces desde los nuevos productos que fuésemos haciendo, pues utilizaríamos los servicios directamente en lugar de utilizar las bases de datos. Y al principio esto funcionó muy bien, coser y cantar. Um, la verdad que todo iba bien, empezamos a hacer las migraciones, empezamos a migrar desde el servicio principal a también a... Me salté una... Exacto. Exacto, teníamos un problema, perdón, porque este problema lo que ocurre es que realmente estamos accediendo a las mismas bases de datos desde 2 servicios distintos y eso es una pesadilla increíble en caso de que tengas que hacer modificaciones al esquema de la base de datos o cosas por el estilo. Entonces la solución era ir migrando el primer producto que habíamos creado a utilizar microservicios en lugar de utilizar las bases de datos directamente. Y eso funcionó bien. Empezamos a hacer esto y fuimos implementando todos los distintos servicios y nos había funcionado muy bien, pero había un último servicio que nos quedaba por migrar. Y entonces desplegamos a producción. Y vemos que el servicio este último que quedaba por migrar, empezamos a tener un montón de errores y tenemos que dar marcha atrás. O sea, inmediatamente damos marcha atrás, volvemos al servicio anterior y empezamos a utilizar de nuevo las bases de datos. Realmente el rollback lo hicimos con un sistema que teníamos para tener varias versiones en producción y entonces podíamos tener el tráfico dirigido a la versión que fuera. O sea que esto en realidad funcionó bien y el servicio se había recuperado, dejamos de ver errores en los logs y entonces empezamos a pensar, joder, ¿qué coño ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha petado todo el sistema? Entonces, realmente empezamos a analizar esto y cuando estábamos analizando nos dimos cuenta de que el problema era que el acceso a la base de datos se había disparado. Por cierto, puse ahí grupo de conexiones y lo puse connection pool porque me suena fatal en español grupo de conexiones. No sé si eso lo habrán utilizado ustedes alguna vez como traducción, pero básicamente lo que pasaba era que cada vez que había una petición al servicio web este, se abría una nueva conexión con la base de datos. Y nosotros estábamos trabajando en Google App Engine estándar
que tenía un límite de conexiones entre la base de datos y las instancias de Google App Engine. Yo recuerdo que el número era 8, pero la documentación ahora dice que 100. 8, sinceramente, es un número ridículamente bajo para el número de conexiones concurrentes entre una instancia y el servidor de base de datos. Así que supongo que si era 8 en su día, Google habrá decidido arreglar eso en algún momento. Pero el caso es que estábamos llegando al límite de esas conexiones, entonces no podíamos conectarnos con la base de datos y las peticiones estaban devolviendo errores, evidentemente. Pero esta no es la batallita que les quería contar. No. Realmente la batallita empieza ahora. Todo lo anterior era simplemente para darles contexto, ¿no? Cuando ya habíamos hecho el rollback y ya pensábamos que todo estaba bien, el jefe de atención al cliente se acerca a mí y me dice, tengo un usuario en el teléfono que dice que está viendo los datos de otro usuario. Y esto es un servicio de financiero con datos personales, con dineros y cosas así. Así que esto es una cosa que no es precisamente trivial, es bastante seria. De hecho, te pueden quitar la licencia para operar si esto pasa con frecuencia. Esa fue mi reacción. ¿Qué? Bueno, ahora tengo que contarles un par de historias más. Evidentemente, las bases de datos, cuando la montamos, no fuimos tan listos como para darnos cuenta de que eventualmente íbamos a tener que exponer los identificadores a través de la API. Una API en las bases de datos es bastante común utilizar identificadores numéricos. Lo malo que tiene es que si son secuenciales se pueden adivinar. Es decir, si yo tengo el identificador 123, pues puedo probar 124, 125, 126, 127. Evidentemente, cuando tú estás haciendo estos datos visibles en una API o API, no sé cómo dicen ustedes, eh, realmente esto no es una cosa que puedas hacer porque podrías permitir que la gente intente explotar tu servicio mirando, simplemente probando IDs que a ver si suena la flauta. Entonces decidimos nosotros empezar a utilizar UUIDs, que en versión V4, que son alfanuméricos y son generados de manera aleatoria y evidentemente no son adivinables. Entonces este UUID decidimos, nosotros utilizábamos para la autenticación tokens Java y JavaScript y entonces teníamos un campo dentro de ese token que identificábamos el ID del usuario, que al principio no había ningún problema porque fuera numérico, porque nadie podía hacer nada con ese identificador, pero cuando empezamos a exponer las APIs, entonces ya sí que no podía ser numérico porque sí que podían utilizar ese identificador para acceder a otras APIs donde podían obtener los datos personales. Entonces esto fue una decisión que tomé yo y fue una decisión mala. Realmente teníamos un campo que se llamaba User ID, y yo decidí que íbamos a utilizar el mismo campo para almacenar el UUID, básicamente porque me pareció que fuera UUID o ID era un detalle de implementación y que nadie tenía que saber qué coño de tipo de identificador utilizábamos nosotros. Esa fue mi primera cagada. Entonces, lo que pasó realmente en este tiempo es que en el tiempo ese que estuvimos con el servicio levantado y dando errores, tuvimos un usuario que consiguió hacer login y tuvo la suerte de que el servicio no le dio un error a él y funcionó. Y en su token habíamos guardado en un UUID en lugar de un ID. Entonces, cuando dimos marcha atrás, el token, que era un token válido, porque teníamos un periodo de validez de 15 minutos, algo así, tenía dentro un UUID en lugar de un ID. Y el UUID era un poco parecido a este. Empezaba con un número y luego tenía un montón de caracteres ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 7, lo que sea. ¿Vale? Y entonces es cuando el MySQL realmente entra en juego, porque en MySQL, si tú intentas hacer cosas como estas, ¿no? Evidentemente tú puedes crear una tabla donde tengas un identificador numérico y eso funciona, todos lo hemos hecho. Puedes insertar cosas ahí, todas las hemos hecho. Realmente puedes, evidentemente, utilizar eso como en la cláusula where con el número para hacer un filtro. Creo que no se me ve el pointer. Bueno, el pointer aquí. La cláusula where con el ID igual a 1 y eso evidentemente funciona, ¿verdad? Y esto de aquí es un poquito más raro, pero también puedes poner en realidad una cadena que tenga dentro un número y eso también funciona. El problema es que si pones un número que está seguido de una cadena, el MySQL coge el número, la primera parte del número de la cadena que le has mandado y eso la convierte en entero y hace la consulta con eso. Entonces tuvimos tan mala suerte que este usuario, su UUID empezaba por un número y estaba accediendo a los datos del usuario en el ejemplo que puse aquí, con el ID 123.
Este comportamiento de MySQL no se puede modificar y está por defecto. Es verdad que la columna te da, como ven aquí, la consulta te da un wording, pero los clientes no hacen nada con los wordings. O sea que realmente si estás utilizando un cliente estándar de base de datos en Python, estás básicamente jodido. Bueno, ¿y cómo se recupera uno de algo así, no? Nosotros realmente ese día, cuando yo me fui de la oficina, de la tarde, a lo mejor a las 9 o las 10 de la noche, habíamos convocado una reunión post-mortem para el día siguiente para ver qué narices había pasado y cómo podíamos recuperarnos de esto, mitigar los fallos y tal. Yo me quedé hasta la 1 de la mañana o algo así, buscando a ver qué narices había sido el problema hasta que encontré cuál era el problema y entonces en ese momento escribí un correo electrónico a todas las personas involucradas, todos los, digamos, las personas que toman decisiones y que estaban preocupadas por este asunto. Y al día siguiente llegué muy tempranito a la oficina, aunque había dormido muy poco, y básicamente fui recibiendo a todos los que entraban por la oficina y contándoles lo que había pasado, hablándoles del email, interesando a ver si lo habían visto y habían entendido lo que había escrito. Entonces, cuando llegamos a la reunión post-mortem, realmente yo ya había hablado con todos y la reunión post-mortem fue bastante sencillita y no tuvimos ninguna cosa grave ni nada por el estilo. Vale, nosotros ya además tuvimos la suerte de que realmente cuando tuvimos todo este problema, ya tenía yo a una persona del equipo trabajando en implementar el grupo de conexiones, Connection Pool, y solo una semanita después ya lo teníamos implementado en todos los servicios y entonces ya pudimos hacer la migración normal y los servicios empezaron a funcionar bien, sin ningún problema y tal. No sé si conocen a Adam Chains, pero es uno de los mantenedores de Django y se encarga en particular de la parte de las bases de datos. Y cuando conté esta historia por primera vez en el grupo de usuarios Django de Londres, él estaba sentado en la audiencia y empezó a decir que ya estaba arreglado, porque pensó que el problema era realmente la conexión, una conversión explícita que hacía MySQL, pero no si estabas en modo estricto. Entonces, cuando terminé mi charla, yo me fui con él y hablé, le dije, mira, yo esto lo probé y tal, mira, realmente no está arreglado. Yo lo he probado con la última versión en un Docker y de hecho tengo los ejemplos ahí que has visto y no está arreglado. Entonces, él sacó su portátil de la mochila y realmente comprobó que no estaba arreglado y un par de días más tarde escribió el artículo este que enlacé aquí, que supongo que ya lo pasé realmente en el grupo de Telegram, pero si quieren lo podemos poner de nuevo en algún lado. Y básicamente habló un poco de todo esto y cómo lo gestionan en las distintas bases de datos, porque en Postgres, por ejemplo, esa consulta te daría un error. Pero vamos, para mí fue, ya te digo, creo que el peor día de mi vida desde el punto de vista del el lío que monté con una tontería y fue bastante educativo también a la hora de hacer despliegues y testear servicios con muchas implicaciones así raras y tal. Pues nada, creo que esta es mi charla en realidad. Ya está, se acabó.